Bien, amigos, bienvenidos a su espacio Entre Líneas y en esta oportunidad, bueno, ya iniciando un año venturoso, el año 2026, y este es nuestro primer espacio ya de este venidero año y lo vamos a inaugurar con un plato exquisito en el día de hoy, con una persona la cual la considero un amigo, un docente universitario. Él es también abogado, experto en derecho internacional y bienvenido a nuestro querido Pascal Peña. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí contigo y estar con el público que te sigue. Evidentemente, el tema que nos ocupa y que vamos a tratar hoy es el que le ha dado el inicio a este año 2026 y es precisamente el tema de Venezuela. Así es. El mundo se despierta el 3 de enero con la noticia de que capturan a Nicolás Maduro Moro. ¿Cómo cambia el tablero geopolítico? ¿Cómo se dan estas acciones? Se habla de una violación a la Carta de Naciones Unidas, muchas opiniones encontradas. ¿Cómo despierta el mundo con esta noticia? Mira, es un tema sumamente delicado, sensible. Yo quiero tratarlo aquí en este espacio con el mayor respeto posible, evidentemente, desde la teoría y desde la práctica. ¿Por qué desde la teoría y desde la práctica? Desde la teoría, evidentemente, nosotros estamos viendo que se habla de violación a la Carta de Naciones Unidas. Estamos hablando de violaciones a principios que son básicos en la estructura de la comunidad internacional, principio de no intervención, principio de respeto a la integridad territorial de los estados. Estamos hablando también de esta posibilidad de cumplimiento de ciertos procedimientos a lo interno de Naciones Unidas, de los organismos internacionales, en este caso, para que podamos o un Estado pueda llevar a cabo cualquier tipo de incursión militar. Y esto nos lleva a nosotros considerar que existe Naciones Unidas como estructura, esa estructura pasa por el Consejo de Seguridad que en virtud del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas puede o podría dar autorización a un Estado de intervenir a otro cuando se dan ciertos elementos. ¿Ok? Esto es importante. El detalle es que Naciones Unidas tiene en esa estructura, Consejo de Seguridad, 5 miembros permanentes. Y esos 5 miembros permanentes se encuentra Estados Unidos. Aquí quiero resaltar algo muy importante, y lo hemos estado viendo desde el inicio del gobierno de Trump, 20 de enero del año 2025, que llega al poder, y donde sus funcionarios claramente han expresado que lo que es la estructura tradicional de la comunidad internacional, lo que es Naciones Unidas, no le interesa. Y de hecho, Marco Rubio, ante la intervención, le dijo, a mí no me importa, estoy hablando de forma literal, a mí no me importa, no tengo ningún tipo de interés de saber qué ha opinado Naciones Unidas. Eso es por un lado. Por otro lado, algunos se preguntan, ¿existe la posibilidad de que Estados Unidos, por ejemplo, pueda ser juzgado? ¿Existe la posibilidad de que ese juzgamiento venga a través de algún tribunal? Actualmente la respuesta es no. Y es no porque Venezuela, por lo que notamos, no interpondrá ningún tipo de actuación ante la Corte Internacional de Justicia. Dos, Estados Unidos no es parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional, es decir, República Dominicana firmó y ratificó, pero Estados Unidos no ratificó. Y para sumar todavía aún más la fortaleza y el control, suscribió acuerdos bilaterales con la mayoría de los estados para que en caso de que hubiese algún proceso donde se cometiera crimen de genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra o crimen de agresión, fueran enviados a Estados Unidos. Es decir, si se comete una actuación en contra de un venezolano por un estadounidense, de un estadounidense en contra de un dominicano, nosotros tenemos que llevar los procesos En Estados Unidos, en Estados en Unidos. jurisdicción de ellos. Así es. Y lo otro de lo que se habla, evidentemente, es de esta inquietante forma de llevar hoy la política exterior de un país, porque sabemos
es poco ortodoxa. Vemos cómo el uso de la fuerza se está colocando por encima de los medios pacíficos, que es uno de los principios base de Naciones Unidas. Entonces, estamos viendo cómo se ha enarbolado este lema de el uso de la fuerza para la paz. O sea, esa es la justificación que ahora se ha querido hacer. O Por, sea, por supuesto. básicamente justifico el uso de la fuerza para querer decir o imponer la narrativa de que es para buscar la paz. Así es. Y mira algo interesante. La comisionada, la cabeza del comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como parte de los argumentos narrativos, de los argumentos que plantea Estados Unidos es, mira, había múltiples violaciones de derechos humanos a lo interno de Venezuela, puede justificarse nuestra intervención a los fines de, ante la inoperatividad de un organismo como Naciones Unidas, un país entonces asumir ese rol. Porque se habla de casi 800 presos políticos. Se habla de 800 presos políticos, se está hablando de un sinnúmero de violación de derechos. De derechos, de periodistas, 8 millones de desplazados. Eso es comparable con Siria, el conflicto de Siria. Entonces, ante una situación como esa, la comisionada dice, mira, no se justifica la violación a la carta, la intervención. Y es verdad, desde la teoría es cierto. Pero ahora yo quiero pasar a la segunda parte. Vamos a dejar un poquito la teoría y vamos a pasar a la práctica. ¿Cuál es la práctica? En primer lugar, vimos a una Venezuela, una población venezolana, que a través de medios democráticos del ejercicio del voto sacó a Maduro. En 3 ocasiones, en la última, 2024, los países no les reconocieron a Maduro su investidura de mandatario. Biden lo había hecho ya anteriormente, recordemos que incluso es la razón por la que Guaidó había sido tratado como jefe de Estado, ¿verdad? 2, durante todos estos años, especialmente en el periodo de Maduro, el chavismo tiene 27 años, pero durante estos 15 años, nosotros vemos a un Maduro que tuvo acercamientos con Estados Unidos para llegar a acuerdo y salir, y según lo que ha expresado el propio Marco Rubio, secretario de Estado, nuestro homólogo al canciller, ¿verdad? Siempre incumplió. ¿En qué sentido? En que acordaba salir del poder, acordaba realizar nuevas elecciones, ceder que se realizara una transición y nunca cumplió. Esos fueron declaraciones formales de Marco Rubio. Y la tercera, y no menos importante, es que durante todo este proceso de lo que se ha denominado Operación Lanza del Sur, cuando hablamos de Lanza del Sur es ya cuando estamos viendo el acercamiento de los barcos a aguas internacionales, los ataques a narcolanchas, ya 30, más o menos 30, más de 100 presuntos narcotraficantes muertos, donde luego pasa a la incautación de barcos petroleros, justamente, barcos petroleros porque hay unas sanciones, unos embargos, algo así como lo que sucede con Cuba, unos embargos con respecto al petróleo venezolano, precisamente por los argumentos de que el petróleo está financiando operaciones ilegales contra Estados Unidos o que afecten intereses de Estados Unidos. Y por último, y no menos importante, es que durante estos meses, especialmente desde septiembre, ¿qué pasó? Ha habido y se trató de tener negociaciones con Maduro. De hecho, Maduro expresó claramente que tuvo una conversación bastante cordial con el presidente Trump, pero no llegaron a acuerdo, donde incluso se ha hablado de manera extraoficial que hubo propuestas de montos importantes de dinero, de destinos, como Turquía, y ese tipo de cosas. No se llegó a acuerdo. La pregunta es, ¿qué más se podía hacer? Cuando desde la teoría, y por eso empezaba por ahí, donde desde la teoría no vemos
organismos que puedan... Que tengan la capacidad, la efectividad. Si tienen las condiciones teóricas, insisto, porque está planteado, pero la práctica, la ejecución no se ha dado. ¿Qué más se podía hacer? El pueblo venezolano no tiene las condiciones, algunos hablan de esto, ¿por qué el pueblo venezolano no asume una revuelta interna? Pero ¿cómo? Si el pueblo venezolano ahora mismo no tiene ni para comer casi. Al contrario, en Venezuela, y escúchame Pascal, No, claro. existen lo que son los famosos colectivos. Exactamente. Que están difuminados en todo el país. Que son bandas criminales. Armados, bandas criminales apoyadas por el régimen chavista, las cuales, si se da algún tipo de revuelta social, o sea, que el pueblo intente, ellos están ahí para actuar. Entonces, tampoco yo he visto que en ningún momento, porque lo de Maduro ya tiene todas las características y así se denomina un dictador. Así es. Yo nunca he visto un dictador salir por la buena. Así es. De decir voluntariamente, mira, tú sabes que yo voy a llegar hasta mañana, permítanme yo preparar mi maleta, preparar todo, que yo salgo. O sea, eso no se vio con Bashar al-Assad y fue prácticamente... No, pero con él no fue una salida voluntaria tampoco. Fue una revuelta que duró casi 11, 12 años. Llegó a su hogar toda esta revuelta, esta revolución civil. Y cuando él ve que se le meten en la casa, entonces que arranca. No, claro, ya en Rusia. Y ya en Rusia, con evidentemente toda la protección y con todo el resguardo económico. Todo el resguardo económico. Ahora, tú muy bien lo estás diciendo. Los colectivos, la fuerza militar, controlada por Diosdado Cabello, que algunos dicen es la cabeza, junto con Cilia Flores, la cabeza detrás de toda esta estructura, que te voy a hacer un comentario ahora interesante y voy a hacer un paréntesis ahí. De hecho, una de las razones por las que se afirma que no se le dio en esta fase del proceso, son 3 fases, en esta fase del proceso de transición a María Corina Machado un rol protagónico o a Edmundo González Urrutia, es precisamente por la incapacidad operativa de manejar las Fuerzas Armadas. Entonces, tú tienes unos colectivos, unas Fuerzas Armadas, tú tienes una población que tiene miedo, es normal. Tú tienes una población civil, la que no está dentro de Venezuela, casi 8 millones, podríamos denominarle 8 millones de refugiados que se han tenido que trasladar, no en búsqueda de mejores oportunidades, ¿verdad? Como salen los dominicanos en modo supervivencia. Supervivencia. Porque yo recuerdo, Pascal, que aquí hubo un momento en el que cuando empezaron esos desplazamientos de los venezolanos, tú te topabas con profesionales, médicos, con ingenieros, hasta con doctorados, vendiendo arepa en la calle. Claro. Y tú decías, pero ven todavía acá, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, esta persona que vino con su familia, que tiene una profesión en la mano, que tiene todo, incluso muchos de ellos, yo recuerdo una anécdota de una persona que me dijo que venía de una familia económicamente pudiente y que lo fueron perdiendo todo absolutamente, o sea, por expropiaciones del propio Estado, le fueron quitando las fincas, le fueron quitando las empresas, y esa persona vino aquí a emprender un negocio con una mano adelante y otra atrás, y muchos de ellos incluso empezaron un proceso de transición, de emplearse con una mano de obra sumamente barata, pasando muchísimas humillaciones. Muchas de esas mujeres cayeron incluso en las manos de la prostitución, no porque necesariamente era lo que deseaban, sino porque quizás ese era el modo que en el momento se les permitía para poder sostener a su familia, porque hay una vida aquí y poder enviarla de allá, claro. Porque hay una vida que no te espera, o sea, la vida no te espera a ti a que tú consigues trabajo, mientras tanto hay una casa que pagar, el cuerpo no te espera, produce dinero, mientras tanto tú tienes que alimentarte con comida. Entonces todo eso se fue viendo, y en Estados Unidos, de hecho, que hay un régimen migratorio muy estricto, ellos tenían que ampararse bajo el TPS. Exactamente, el TPS, que era una protección de refugiados prácticamente, que le permitían a ellos incluso poder elaborar y poder hacer un sinnúmero de convivencias en ese país. Que Trump eliminó, vale resaltar. Y que hay que decirlo así, 8 millones de refugiados. Y ahí también entra un aspecto, Pascal, y quiero que entremos en esto, es lo siguiente. Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué
no eliminaron el régimen de una vez y por todas? ¿Por qué ponen a Delcy Rodríguez, quien es la vicepresidenta del país, y se supone de que si Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente, tampoco debe de reconocerle a su gobierno? Sin embargo, ponen a Delcy, que es la vicepresidenta. Entonces aquí hay dos aspectos fundamentales que quiero que analicemos. El primero, ¿cómo lidiar en esa fase de transición con una transición ideológica de un pueblo? Que en Venezuela, yo lo he dicho reiteradamente, se respira Bolívar, se respira Chávez y se respira Maduro. O sea, en todo el lenguaje que tiene un venezolano de la fase chavista que está incrustado en esa estructura, esos son sus dioses. Todo de ello es viva Bolívar en nombre de nuestro general y comandante Hugo Chávez, de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro. O sea, cómo tú lidias también una transición ideológica cuando también tú tienes ejemplos en el mundo de muchos gobiernos que le tocó encabezar diversas transiciones y fracasaron en ese intento. Mira, aquí volvemos y concluyo la idea que tenía ahorita para conectarla justamente con eso que tú comentabas. De agotado luego, agotado todos estos procesos de primero un ejercicio democrático, segundo la posibilidad de la imposibilidad de revueltas internas por el control a través de los colectivos o de las fuerzas militares, de la población civil y por supuesto de elecciones y además de los procesos de negociación. ¿Qué más se podía hacer? Las instituciones internacionales no funcionan. Esto debe ser asumido por un Estado. En este caso, el único que lo ha hecho y que tiene la capacidad de hacerlo es Estados Unidos. Ahora bien, algunos hablan de imperialismo, algunos hablan de... La doctrina de Monroe. Es doctrina Monroe, porque desde la perspectiva geopolítica, y vamos a hablar de eso, es cierto que esto no solamente tiene una implicación exclusivamente para los venezolanos, sino también para la región. Por eso Trump habla, y por eso ahora se habla de la doctrina Monroe, de Donald más Monroe, de Donald Trump más Monroe, porque es no solamente controlar el hemisferio, sino todo lo que pueda tener algún tipo de afectación a los intereses estadounidenses, Estados Unidos puede tomar medidas del lugar. Entonces, dicho esto y viendo esto, sí es cierto que ha habido violación a la Carta, es cierto que hay violaciones flagrantes a estos principios, pero dime, ok, dame la solución. ¿Qué más se podía hacer? Y el uso de la fuerza, la intervención militar, aparentaba ser, porque ya incluso tenían sanciones económicas también. Claro. Todos los medios pacíficos que establece la Carta se habían agotado. Incluso hasta se dio unas conversaciones para las elecciones del año 2024 con la propia oposición. Por Se dio supuesto. ahí en Doha. Bueno, se habla justamente que en esos acuerdos de Doha fueron los en donde Delcy, eso es parte extraoficial, ¿verdad? Y ha salido en algunos medios. El hermano de Delcy, Jorge, que es el presidente de la Asamblea, y Delcy, a través de los interlocutores, pues negociaron lo que podía haber sido esta transición. Dicho esto, conecto con tu pregunta. Se ha incrustado una ideología, se ha incrustado una operatividad incluso del gobierno, del chavismo dentro del gobierno. Tú no puedes eliminar a golpe y porrazo todo esto, porque eso implicaría, el cambio de mentalidad implicaría la eliminación física de las personas. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. La mitad de la población, por supuesto, no tiene. Eso es imposible. Eso es virtualmente imposible, ¿eh? Y tampoco sería lo adecuado, lo correcto, porque es un tema de defender un gobierno y una ideología con la cual nacieron y se han criado. Tú te das cuenta de todos estos combatientes venezolanos que murieron protegiendo a Maduro. Tú ves la edad y el más viejo. Venezolano no, cubano. No, cubanos 32 solamente. Y todos los demás de 79, porque fueron 80, solamente una civil murió.
que salió ante los bombardeos en el patio de su casa, le cayó aparentemente una de las bombas o de los efectos de la bomba y murió. Pero de los 79, 32 fueron colombianos. Venezolano. Cubanos, 32 cubanos. Todos los demás fueron venezolanos. Y tú ves los nombres y las edades y te das cuenta que los más viejos tenían 50 y pico de años. Todos los demás, 20 y tantos años de edad, 30 y tantos años de edad. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que nacieron en el chavismo. El chavismo tiene, con Chávez, 27 años. Pascal, Entonces, la ideología no se puede cambiar y esa es la razón por la que Trump decide, incluso con recomendaciones de la CIA, en el informe que emite al momento de recomendar el ataque, recomiendan a Delcy. Recomiendan a Delcy porque posiblemente, yo creo que es así, no iba a tener la posibilidad operativa de que el Estado pudiera seguir funcionando y al mismo tiempo se realizara una transición. No, y que ella es sumamente estratégica también, porque ella, aparte de ser la vicepresidenta, que por ende, por el orden, le correspondía sustituir al presidente. Eso decían. Sí. Era también la ministra encargada del Ministerio de Petróleo, que es la que tiene que ver con una de las fuentes minerales que Estados Unidos tiene un interés. Y también cualquier cambio de ley o lo que fuese, tiene a su hermano Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea, que controla 285 diputados, o bueno, por lo menos 250 y tantos, que son la mayoría del partido oficialista. Porque también allí se da otra parte, y es el Tribunal Supremo, lo que viene siendo aquí la Suprema Corte de Justicia, que está compuesta ya por 32 jueces, quienes lo eligen es la asamblea que se supone que aunque estos son apolíticos, pero siempre se da su grado de afinidad, claro, o sea, hay su grado de lealtad a quien es el que te lleva, el que te permite que llegues allí. O sea, yo creo que el tema estructural era un tema muy complejo para que otra persona que no fuese alguien de ellos mismos, pero como dijo Trump dijo, pusimos a Delcy ahí, ahora, si ella no obedece, sabe que el camino que le va a corresponder puede ser peor que el de Maduro. O sea, le lanzó una advertencia ahí mismo. Y luego la otra advertencia que la realizó posterior fue a Diosdado Cabello. Y a Diosdado Cabello le dije, si tú no te ajustas, el próximo objetivo eres tú. Y esto es importante porque cuando tú ves todas las actividades que se han realizado, el Consejo de Ministros, la juramentación de Delcy, etc., Diosdado había estado un poco recogido. Tú lo ves incluso en el lenguaje verbal, sí. Absolutamente recogido. Una persona con alegre, tan pintoresca. Muy pintoresco, muy pintoresco. Y esa persona tan pintoresca, recogida, llama un poco la atención. Él salió hace unos pocos días en una especie de meeting con las fotos de Maduro y Cilia, haciendo referencia a que van a regresar Maduro y Cilia, que son inocentes y ese tipo de cosas. Y ahí yo creo que es algo esencial porque junto a ese video, él subió otros videos con fuerzas militares a su alrededor, apoyando ese tipo de cosas. Imagínate, y algunos piensan que sin esa advertencia de Trump, a lo mejor iba a armar una revuelta militar. Y como te digo, por eso Trump habla de que el próximo objetivo, y de hecho ese Diosdado Cabello, a diferencia de Delcy, no está en la... Diosdado Cabello sí está en la acusación. La acusación por la cual se llevan a Delcy y a Maduro. Bueno, se llevan a Cilia. Perdón, a Cilia, exacto, a Cilia y a Maduro. Que ellos están en la acusación, Diosdado Cabello está en la acusación. Entonces, Diosdado tiene aquí evidentemente mucho que perder y también es la razón por la que las fuerzas militares estadounidenses no se han retirado, ni se van a retirar todavía de aguas internacionales. Hay un tema muy fundamental y quiero, antes de que entremos en la acusación, que vamos para allá, y es el siguiente aspecto. Diosdado Cabello, quien es una figura sumamente importante en el chavismo, juega un rol muy fundamental. De hecho, muchos dicen que la verdadera cabeza estratégica y operativa del chavismo
ha sido Diosdado Cabello, pero que por muchos elementos los cubanos en su momento le propusieron a Chávez que en vez de hacer la transición con Diosdado, que le hiciera con Maduro, porque siempre en Venezuela se han visto, hay dos nombres muy sonoros, el de Chávez y luego el de Diosdado Cabello. Luego que surge la figura de Nicolás Maduro, 2011, 2012, luego 2013 cuando sube a la presidencia, y se le va dando esa preponderancia. De hecho, ahora en las elecciones del 24 se hablaba de que Diosdado Cabello quería ser el candidato presidencial. Y como que se sintió en un momento como una pequeña tensión entre él y Maduro. Luego entonces él sale, da unas declaraciones reconociendo a Maduro, dándole su apoyo y todo esto. Entonces muchos se preguntan por qué en esa operación no se llevaron a Diosdado Cabello. Y segundo, para que vayamos para allá también, los cargos de narcotráfico que primero identifican a Nicolás Maduro como el jefe del cartel de los soles. Luego vemos que en la acusación como que le retiran esos cargos, o sea, como que lo excluyen a Nicolás Maduro por el tema de narcotráfico y lo dejan con los otros. O sea, son 4 imputaciones que le están haciendo, como que lo retiran de ahí y simplemente lo dejan en esto. ¿Qué pudiera haber pasado en esa parte? Mira, son 2 temas y son 2 temas muy importantes. El primero es nosotros poder conversar sobre por qué Diosdado, siendo un aparente líder de las fuerzas militares, etc., no es parte o no fue considerado para ser la cabeza del gobierno. ¿Por qué hoy Diosdado no está o muerto o ante la jurisdicción norteamericana? Y ahí hay varias cosas. Como te mencionaba ahorita, Diosdado controla las fuerzas militares. Realmente hay o lo que aparenta una lealtad férrea de parte de estas fuerzas. Vale resaltar que Diosdado Cabello y Padrino López, que es básicamente el ministro de Defensa, Diosdado es el ministro de Interior, Paz, Justicia, Interior, Justicia y Paz, algo así que se llama. Eran 2 de los 3 junto a Maduro, por los cuales Estados Unidos había ofrecido una recompensa. Con Maduro, 50 millones, así fue que inició todo esto. 50 millones, subió la recompensa a 50 millones, y por Diosdado y por Padrino, 25 millones, me parece, de dólares. Pero en la acusación, y aquí vamos conectando con tu segunda pregunta, pero en la acusación solamente se hace referencia, mira cómo van las cosas, solamente se hace referencia a Maduro, Maduro hijo, a Cilia, a sus 2 hijos que no son de Maduro, y otra persona, son 6, pero no se hace, y Diosdado Cabello. Hay otra persona que había sido ministro, se llama Rodríguez Chaín. Exactamente. Que había sido ministro, creo que de Interior también en su momento. Así es. Pero que luego fue diputado, fue gobernador también, pero que luego como que ahora mismo no juega un juega papel. Entonces, estos 6, no está Padrino López. En la intervención se llevan solamente a 2 de ellos, es decir, a Maduro y a Cilia, se deja Diosdado. En las declaraciones que Marco Rubio ha expresado y Pete Hegseth como secretario de guerra ha dicho que básicamente se quiso hacer esta operación quirúrgica. Recuerden, para llevarse a 2 personas se mataron 80 personas, pero una operación quirúrgica donde duró 45 minutos y no se quiso tal vez ir a otra localidad. Pero, en la acusación, esto es un tema interesante, y es una acusación que está publicada en las redes del Departamento de Justicia, se puede acceder perfectamente, todo el mundo puede leerla, no es larga, 25, 26 páginas. Se hace referencia a estas personas y en la relatoría de los hechos se hace referencia al cartel de los soles, y esto es importante aclararlo porque ha salido mucho en los medios que se elimina la referencia al cartel de los soles. No,
Se mantiene la referencia al Cartel de los Soles, a los Zetas, se habla del Chapo Guzmán, se habla del Tren de Aragua, pero lo que sí se elimina, y esto sí es importante, es la referencia de Maduro como líder de El cartel de los Soles. Cartel de los Soles. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ya nosotros hemos pasado de una narrativa incendiaria de parte de, y una narrativa, si se quiere, política, ya a argumentos jurídicos. Y argumentos jurídicos que son presentados por la fiscal ante Que tienen que un tener las tribunal. pruebas Y necesarias. ahí, lo que va a hacer el juez es evaluar las pruebas solamente. Entonces, pudiéramos interpretar, Pascal, que todo fue parte de una narrativa, de un storytelling para agravar más la situación en la comunidad internacional. Sobre el perfil de Maduro, sobre sí. el perfil del Maduro, o sea, Así es. ponerlo como este supervillano que si no lo atacamos y lo capturamos, pues se va a comer el mundo. Y luego entonces de que lo capturamos, entonces ahí empezamos a desmontar muchos mitos y vamos a acusarlo porque la acusación como tal que le hace los Estados Unidos en base a los cargos federales incluyen el narcoterrorismo, incluye el narcotráfico, incluye la ocupación de armamentos Así es. y también el tema de financiamiento a grupos paramilitares y entre Temas de otras cosas. terrorismo. Entonces, cuando tú analizas todo eso, tú dices, oye, pero estamos frente a un monstruo internacional, o como muchos lo llaman, un delincuente internacional de alto riesgo, de alto valor, pero entonces luego cuando vemos que ya se da la captura, que ya se tiene ante un tribunal federal, entonces ahí se empiezan ya con los elementos que verdaderamente jurídicamente se tiene para poder imputarlo y llevarlo a una condena un poco más Sí, a efectiva. mí me parece que lo has resumido de manera perfecta. Yo creo también que puede ser que otro escenario era que aún Estados Unidos tenga elementos o tenga presunciones, no tiene estas pruebas suficientes y necesarias, y para poder llevar un proceso en la cual se quiera realizar de forma perfecta para lograr una condena, entonces, pues redactaron como correspondía, ¿verdad? Ya no se habla de ese liderazgo de parte de Maduro, pero sí con estos temas de financiamiento y ayuda a grupos, incluso el Ejército de Liberación Nacional, etc. Claro, uno creció, Pascal, cuando uno veía los temas y las sanciones hacia Cuba. Uno creció escuchando de que Estados Unidos no se metía con Cuba porque tenía el respaldo de Rusia, de China y de otras potencias armamentistas que podían intervenir y automáticamente atacar a Estados Unidos. Luego la gente se preguntaba, pero lo mismo está pasando con Maduro en Venezuela. ¿Por qué Estados Unidos, si tiene todo este poderío militar, pudiera acabar con Maduro en fracciones de minutos? ¿Por qué no lo hacía? ¿Será porque si automáticamente interviene, se involucra Rusia, se involucra China, se involucra Arabia Saudita, se involucra Irán? Y también se da un tema cuando se explota la comunicación a nivel mundial, que se dice que Maduro estaba protegido por un anillo de seguridad de cubanos, que también tenía otro anillo de iraníes. Tú decías, pero ven acá, entonces es injerencia lo que Estados Unidos está haciendo. Y también diga que tenía asesores rusos también. Y eso no se llama injerencia también. O sea, el que la seguridad de una persona descanse en dispositivos internacionales. Entonces, todo esto uno lo mezcla y al final te da como resultado de que Estados Unidos hizo su operación quirúrgica, Rusia no intervino, China no intervino. ¿A qué se pudo haber dado esto? Estamos en un momento histórico en geopolítica. Y cuando digo un momento histórico es porque fijémonos que primero Rusia tiene ya 2 años y tanto en un conflicto bélico que le está consumiendo sus recursos. China viene en un momento también muy particular, donde a partir de esta guerra comercial con Estados Unidos, señores, el presidente Trump es un hombre muy inteligente y está muy bien asesorado. Porque de las primeras medidas que inició Trump fue el Liberation Day, este día de liberación donde a todos los países, incluyendo a República Dominicana, le colocaron
aranceles, le subieron aranceles. Y esta guerra arancelaria provocó evidentemente un impacto económico en varios países. Pero además, nosotros estamos viendo que China, de hecho, ya lo declaró así ya fue declarado, posiblemente Taiwán tendrá o verá una lucha por su reunificación. Entonces, estos países que están en una lucha muy particular, en donde tienen sus propios intereses, lo más que podrán hacer, ya lo están haciendo, de apoyo a Venezuela y a Maduro, A través de un comunicado. a través de un comunicado y los foros multilaterales. Más nada. Yo esto lo advertía desde antes, de que ni Rusia ni China se iban a dedicar a aportar militares, a aportar armamentos o De que a nada por el mandar de que un estilo. portaavión, de que para defender a Maduro. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho eso es lo que está pasando. Ahora bien, fíjate que si hay un ataque directo contra bienes chinos o bienes rusos o personal chino o personal ruso, etcétera, las cosas podrían caldearse un poco, pero no por Maduro. Claro. Entonces, esta es para mí la razón. Nos encontramos en un momento convulso, pero yo creo que lo que está generando es una reestructuración del sistema jurídico internacional y además de la comunidad, de cómo interactúa los países más poderosos, incluso con otros países. Ya que es más que evidente que Estados Unidos violó la Carta de Naciones Unidas y violando todos los principios del derecho internacional en cuanto a la injerencia, la intervención y todo este tipo de aspectos, y no pasó nada prácticamente. O sea, se le están haciendo todo tipo de acusación a Estados Unidos, pero al final Estados Unidos logró su fin. ¿Cuál era su fin? Capturar a Maduro, demostrarle al mundo. Si tú te fijas en la declaración de Donald Trump, habló mucho de la supremacía y el poderío que tiene Estados Así Unidos es. y cómo de una forma u otra, como lo hemos visto mucho, Donald Trump continúa con su política de demostrar que Estados Unidos es una fuerza hegemónica y que continúa ganando mucho más espacio y el respeto internacional sobre todo. Pero aquí se da un tema en el que si Estados Unidos tiene el derecho de poder intervenir en un país como lo hizo en Venezuela, y mira cómo lo dijo públicamente que iba a administrar a Venezuela, pudiera Rusia también hacer lo mismo con Ucrania o pudiera China hacer lo mismo con Taiwán. Y si eso pasase, Estados Unidos pudiese intervenir o pudiera meter sus narices, como muchos dicen, o quizás en ese encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump en Canadá se trató este tema de cada quien coge un territorio, o qué pudiera pasar. Mira, yo soy de los que piensa y lo he compartido, de que esa reunión entre Putin y Trump en Alaska definió algunos de los pasos que posiblemente hoy estamos viendo, tal vez incluso con Venezuela. Yo sí creo también que aún no estamos hablando de un derecho a intervenir, porque eso sería contrario a la Carta de Naciones Unidas, no estamos hablando de un derecho de un país a tomar decisiones por otro país o asumir la justicia de manera individual. Por eso se crea la Carta. Señores, la Carta se crea para establecer límites para los poderosos, no para nosotros, porque a nosotros eran que nos conquistaban estos países pequeños, ¿o no? El colonialismo fue lo que llevó, las conquistas de territorio fue lo que llevó a la creación de las estructuras internacionales y hoy sabemos nuevamente, confirmamos nuevamente que Sociedad de Naciones no funciona, operativamente me refiero, Naciones Unidas no funciona operativamente. Entonces, ante esto, se le da tal vez la potestad a estos países poderosos y hace que se reconfiguren algunas visiones que se tenían anteriormente. Mira como la Unión Europea, hablando tal vez ya un poquito de geopolítica, ya que me hacías la pregunta de China, Taiwán, que te la voy a responder de inmediato, pero fíjate cómo esto ha empujado, la postura de Trump ha empujado primero que haya mayor inversión en la OTAN, que como sabemos es una organización internacional No, que él de condicionó al aumento del presupuesto a un a un 5%. 5%, a eso voy justamente. ¿Por qué? Porque Europa estaba recostada tal vez de Estados Unidos. Miren cómo de forma individual, países como Alemania, países como Francia, países como España, que entre Europa está
no está muy bien visto actualmente, justamente por el tema del 5% de la OTAN y Pedro Sánchez, pero ellos de manera individual están aumentando su inversión, su gasto de defensa. Entonces, estamos viendo cómo Trump está empujando a una separación, ya no es el gran hermano del mundo, ya no estamos hablando de un Un Superman de que te un va a proteger. Superman, al contrario, lo que está es actuando como una superpotencia. Es lo que tú decías ahorita, ese es incluso el lenguaje. Entonces, en el caso de China y Taiwán, creo que es una excepción a lo que podría ser la situación de Ucrania y Rusia, y por ejemplo en el caso de Israel y Palestina, etcétera. ¿Por qué China y Taiwán? Porque recuerden que Taiwán es aliada de Estados Unidos. Japón es aliado de Estados Unidos. La primera ministra de Japón, de recién nombramiento, claramente ha expresado de que en caso de que China intente tomar a la fuerza Taiwán, pues tomarán igualmente medidas de carácter bélico. Y se ha estado haciendo en, en esa parte del mundo, ambos países han estado haciendo muestras de fuerza. Estos ensayos militares lo han estado haciendo. Entonces, lo que te digo es que ahí sí yo creo que tal vez Estados Unidos podría involucrarse como lo hizo en el caso de Israel e Irán, en donde en un conflicto de 13 días lo terminó posiblemente en 45 minutos también, con alrededor, me parece, de 5 bombas, eliminando lo que eran las 3 instalaciones nucleares de Reserva de Irán. uranio que tenía Irán. Así es. Entonces, estamos viendo, te repito, una reconfiguración de la estructura política internacional de las instituciones que evidentemente muestran que las cosas no van a ser las mismas después del gobierno de Trump a nivel mundial. Al final, ¿qué persigue el gobierno de los Estados Unidos con Venezuela? Porque mucha gente se pregunta, todo este esfuerzo para retornar la democracia, todo este esfuerzo y todo este gasto millonario para Multimillonario. simplemente sacar a Maduro. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque ¿cuánto cuesta movilizar uno de esos portaaviones, por ejemplo, al Caribe? ¿Cuánto costó esa operación que terminó en 25, 30 minutos simplemente para llevarse a Maduros hacia los Estados Unidos? Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Mira, la operación, todo esto desde septiembre aproximadamente, costaba $8 millones diarios. Ya tú puedes imaginar que es la razón por la que también el presidente Trump ha dicho que el petróleo costeará lo que fue la operación. Ese es un primer punto. El segundo punto, no menos importante, es nosotros recordar, como tú muy bien estás diciendo, aquí se ha hablado de petróleo. ¿Es el único motivo el petróleo? Estados Unidos actualmente es autosuficiente, según incluso lo han expresado y las métricas lo muestran. Sin embargo, hay un tema de competencia a mediano y largo plazo con países como China. Venezuela no solamente tiene petróleo, también tiene minerales importantes. Oro es uno de ellos. Se habla de una de las reservas, de las 3 reservas más importantes del mundo. Entonces, la primera en petróleo y una de las 3 principales en temas de oro, de metales preciados. Pero además, nosotros estamos viendo de que con la inversión que va a hacer Estados Unidos a lo interno de Venezuela, estoy hablando de infraestructura. Vamos a ver, recordemos que existe actualmente infraestructura, pero esa infraestructura se ha ido dañando. Esa infraestructura fue inversión norteamericana en su momento, cuando cambia toda la estructura económica y mercantil a PDVSA, pues se fue perdiendo. Y lo que eran 3 millones de barriles diarios, hoy son 900,000. Bueno, 400,000 y tantos leí por 400,000. ahí. O sea, una Yo vi estructura... otras métricas que hablaban de incluso hasta 900,000. Pero ¿qué pasa? Esto evidentemente
el dinero que generan estos barriles, lo que hablábamos ahorita, no se sabe dónde están parando Cada barril de eso ronda el mercado ahora mismo en la actualidad. 57, 58 dólares el barril. Así es. Pero Sí. se ha llegado a colocar a ciento y pico. Señores, es un dineral esto. Entonces, ¿a dónde está llegando ese dinero? No hay una economía circular, no se está generando, no se está viendo en la población, no hay comida. El salario de mínimo en Venezuela son $3, por Dios. Entonces, vemos esto y tú dices, ¿es petróleo? Sí, puede ser petróleo, pero también con la inversión norteamericana se garantiza a largo plazo el control norteamericano de lo que va a hacer la distribución de petróleo, de sus empresas, evidentemente, porque ese petróleo podrán manejarlo como entiendan. Y tercero, no menos importante, que esas infraestructuras podrían ser luego alegatos para temas de seguridad nacional. Lo que pasó con el Canal de Panamá. Exactamente lo que pasó con el Canal de Panamá. Y esto nos hace pensar también en el segundo punto. Son dos puntos. Petróleo sí, infraestructura bien, sostenibilidad en el tiempo para el desarrollo del mercado y, por tanto, competencia con su gran contrincante, que es China, pero también un tema de geopolítica. Ya tú controlas influencia iraní, influencia rusa, influencia china. Tú sales de ahí. O sea, tú haces que salga de eso. Y Venezuela no es cualquier país, no estamos hablando de, con el debido respeto, ¿verdad? De un Nicaragua o de un Honduras o incluso de un Cuba. Estamos hablando de un país extremadamente rico en recursos. Entonces, al ver esto, considerar esto, tú puedes entender de que lo que hablamos, Trump tiene una visión muy clara, muy preclara de lo que quiere y a dónde quiere llegar. Y ahí, la propia población venezolana, señores, y yo veía un video en estos días que me llamó mucho la atención. ¿Tú prefieres, era un escrito de alguien aparentemente todavía anónimo, de un venezolano en el exterior, ¿tú prefieres una soberanía donde exista tortura a su población o tú prefieres una intervención con la esperanza, la sola esperanza de democracia? Y ahí conectamos con lo mismo que hablábamos del principio. Fíjate cómo la teoría viene siendo dejada a un lado por esta práctica no reconocida, evidentemente, pero le da tal vez por primera vez este sabor a esperanza a una población que no ha tenido ni siquiera la posibilidad de reunirse con sus familiares, de ver una democracia desarrollarse y evidentemente de perder incluso a familiares y amigos. Pacal, ¿qué tan rápido puede ser el proceso de transición pacífica hacia la democracia? Porque hablábamos de algo. Sí es cierto de que Donald Trump ha mostrado una postura firme y decidida a llegar hasta las últimas consecuencias con Venezuela. Hay un tiempo que va cronometrando su poder como presidente de los Estados Unidos. Y hay muchos quienes temen que quizás ¿qué pasaría si mañana Trump, porque la Constitución no le permite tener otro mandato, ya cuando no sea presidente, el que le suceda, pues no venga con esa visión? ¿Qué tal si se caen los avances que se han podido dar? Y eso también genera su ciertas incertidumbres dentro del mundo de las esperanzas y de las expectativas de que mucha gente dice, mira, Venezuela va a volver a ser ese Venezuela de los años 80, ahora con más tecnología, con más infraestructura, con más inversionistas, pero también esto genera su cierta preocupación en los propios inversionistas que dirían, óyeme, está bien, yo estoy protegido mientras Trump sea presidente, pero ¿y si mañana Trump deja de ser presidente? Mi inversión no es una inversión a corto plazo, no es que yo voy a invertir hoy cientos de miles de millones de dólares en desarrollar refinerías, por ejemplo, porque el petróleo de Venezuela es muy pesado, y yo voy a retornar esto en 2 años, 3 años. Esto quizás se tomarán acuerdos a 30, 40, 50 Claro, años. absolutamente. Y ahí volvemos al mismo tema que hablábamos al principio. ¿Qué tan rápido tú puedes romper una estructura que tiene 27 años? O sea, el chavismo, ¿cómo tú rompes esa estructura para un camino de la democracia? O sea, ¿qué tan rápido se pueden esperar estos resultados? ¿Y qué qué tiempo pudiera llevar
ese gobierno de transición si se mostrara tan complaciente con Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos pudiera preferir decir, mira, tú sabes qué, en vez de nosotros irnos a una improvisación con una oposición en la cual no conoce el sistema, en la cual no maneja las estructuras de poder, esta gente han sido complacientes con nosotros, nos dan todo lo que quiere. Tengo a Delcy como presidenta interina, tengo a Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, como presidente de la Asamblea, tengo a Diosdado Cabello, que lo convertimos en un perro de nosotros, un perro fiel, por decirlo así, porque a veces las adversidades hacen de que tú tengas que doblegar tus posturas. O sea, lo que hablábamos ahorita, Diosdado Cabello quizás ha tenido que tragarse su ego, su sombría que quiere mostrar y tener que obligatoriamente ceder ante los Estados Unidos. Entonces todo esto pudiera alargar esa transición tan esperada por muchos venezolanos, los cuales no se vaya a dar algo de la noche a la mañana. Mira, yo quiero separar tu comentario en dos partes. La parte económica, de la inversión, yo estoy completamente seguro de que una vez comience a operativizarse este tema de las inversiones en la infraestructura y todo lo demás, se realizarán todos los acuerdos correspondientes para garantizar esta inversión a largo plazo. Muy bien, tú lo decías y por eso yo hacía referencia como símil tal vez al tema del Canal de Panamá, 99 años. Eso hay que verlo, ¿eh? Pero, además de esto, lo que se refiere a la población. Por eso todavía hoy hay inseguridad. Hoy se están arrestando, se están en la calle, las personas lo paran para ver si apoyó o no lo que es la intervención y se están revisando los celulares. Entonces, cuando vemos y pensamos en todo esto, Marco Rubio y Pete Hegseth tuvieron una presentación ante el Congreso de los Estados Unidos, ante una comisión donde explicaron las tres fases del proceso. La primera es justamente lograr esta conversación que se están dando. La segunda es lo que terminará siendo las garantías necesarias para la inversión, la economía y todo lo demás, ¿sí? Y al mismo tiempo una reconciliación a partir del desarrollo económico y la economía circular, la reconciliación con la población civil. Y tercero, y no menos importante, pero lo pone de último, la transición con la oposición civil. En forma concreta, yo estoy seguro que el proceso penal contra Maduro va a durar menos tiempo que todas estas fases. Entonces, el proceso penal se está hablando de uno a 2 años. Año y medio, 2 años, exactamente. Yo estoy seguro, solamente el tema de las inversiones, la construcción de nuevas infraestructuras, se habla de 24 o 36 meses. Entonces hay que tener paciencia, sobre todo porque procesos como estos, de pasar de una dictadura, lo hablábamos ahorita, eso es lo que es, una dictadura. O sea que probablemente mientras se vaya haciendo todo esto, Estados Unidos no quiera arriesgarse a convocar unas nuevas elecciones. Es que no lo va a hacer, es que está bien claro. El presidente Trump y Marco Rubio claramente lo han dicho. Cuando haya control, cuando nosotros tengamos todo seguro, es que vamos a pasar a la segunda fase. Y yo creo que en esa primera fase, la primera o la segunda, van a haber otras cosas. Modificación de legislaciones, de estructuras, para ir desmantelando todo esto y dando la oportunidad a la entrada y al ingreso, creando las oportunidades para esta población que se encuentra fuera del territorio venezolano, regrese y pueda participar y sea parte del cambio. Estados Unidos garantizará un acceso automático de la oposición, o sea, reconociendo esas elecciones del 2024 al señor Urrutia, o convocará unas nuevas elecciones y ellos tendrán que converger nuevamente. Tendrán derecho tanto la oposición, así como también el oficialismo, porque vamos a estar claros de lo siguiente, y es una opinión muy personal que tengo. Si ahora, por ejemplo, en este proceso, las fases de entendimiento entre el oficialismo y Estados Unidos se dan en muy buena lid y llega la prosperidad a Venezuela y todo eso, ¿tendrá el pueblo la capacidad de poder olvidar todo y darle la oportunidad nuevamente a que continúen lo que están? ¿O Estados Unidos preferirá
que se dé todo este cambio estructural y que venga una oposición y todo eso? O sea, ¿qué pudiera pasar? Mira, yo creo, estoy completamente seguro de que van a coexistir ambas cosas. Cuando hablo de coexistir es que no va a haber una eliminación, es imposible una eliminación completa del chavismo, pero sí va a ser necesario, hasta por un tema de precedente y del legado que se pretende dar, que se incluya a esta población, a este Edmundo González Urrutia, o a quienes representan ellos. Porque como si hacemos el cálculo, si esto se toma el tiempo que estamos hablando, González Urrutia no va a entrar como presidente. De hecho, no se le puede imponer porque no van, insisto, la operatividad, no se le va a O poder. sea, para obligatoriamente entrar en la oposición tiene que ser mediante una celebración de unas elecciones. No necesariamente. Vamos a ver. Te digo no necesariamente porque como no se ha reconocido el gobierno de Maduro y sí los estados, incluyendo República Dominicana, reconocieron a González Urrutia como primer mandatario, lo que podría en la teoría pasar, en la teoría, es que, bueno, si es González Urrutia el presidente, pues entonces se impone frente a los demás. Pero volvemos a lo que estamos conversando. Esto no va a suceder por un tema de operatividad. Lo que sí puede pasar es que González Urrutia o su representación, María Corina Machado, que claramente ha dicho que las funciones que podría ejercer en un gobierno de González Urrutia es la de vicepresidencia, es tal vez ser parte del Consejo de Transición que llevará a los cambios estructurales e institucionales. Y eventualmente, ella ya lo ha expresado, presentarse a unas elecciones, a que sea el pueblo que nuevamente lleve a través de las urnas a un mandatario. Entonces, fíjate que ya no va a haber un tema de imposición, sino de generar la institucionalidad necesaria para unas elecciones libres y un cambio, pero ese cambio no va a ser un cambio absoluto, no van a venir los 8 millones y ahora son los que van a gobernar, porque no, tampoco tiene sentido, se van a imponer a la otra mayoría, que es el chavismo. Entonces, va a haber es necesario un tema de acuerdo y un tema de concesiones de ambas partes. Finalmente, ¿qué le espera a Maduro? ¿Podrá negociar su libertad mediante esta nueva figura que ahora permea en la República Dominicana a propósito de esa delación premiada? En Estados Unidos este es un modelo que da muchos resultados, o sea, te capturan, tú cooperas, te dan reducción de condena hasta un punto tal de que pudieras salir más rápido de lo que canta un gallo. Se ha hablado y de hecho vimos una persona, un abogado que estuvo presente como en la audiencia en la que se hablaba como de unos posibles acuerdos que Maduro pudiera realizar. Se hablaba de no cumplir una condena de más de 30 años, de los cuales pudiera nada más ser prisión por 12, que se le diera una prisión no mayor de 6 meses para su esposa y que guarde arresto domiciliario. Muchas conjeturas y muchas cosas, pero ¿qué pudiera pasar con todas estas acusaciones y quizás con la profundidad de pruebas que pueda tener Estados Unidos a un perfil como el de Nicolás Maduro? Mira, yo creo que todo lo que se ha estructurado es para que haya un proceso, que se cumpla con el debido proceso y que haya condena. Eso es importante, ¿eh? Que haya condena. Pero esa condena será reducida porque, señores, hasta el abogado que fue contratado nos permite intuir que justamente habrá un proceso de información, de negociación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se da esa intuición? Vamos a ver. El abogado que se contrató Sí. es el abogado, primero, que llevó un proceso súper importante que algunos recordarán, que es el proceso de la Enron, en donde hubo un fraude sumamente colosal y de hecho la única persona, casi de 17 imputados, que salió libre fue su representado. Fue el que representó a Julian Assange recientemente. El traidor de la CIA. Con toda esa información que salió, él estuvo exiliado. Luego, como sabemos, se le retiró ese asilo en la embajada que estaba. Estados Unidos se lo lleva preso y hubo un acuerdo. Él fue el que lo representó. Entonces,
Al ver esto, tú puedes entender esto más la declaración o la manera en la que Maduro se refirió en el juicio. El juicio, el primer juicio, solamente es para la acreditación. Y brevemente te lo explico. Es para acreditación. Yo soy fulano de tal. El juez le pregunta, ¿usted conoce sus derechos? ¿Leyó la acusación? Sí, no. Maduro, por el contrario, dijo, yo soy, y Cilia también, yo soy eh, Maduro, Presidente. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de Venezuela, y soy un prisionero de guerra. Esto tiene dos implicaciones O sea, tú entiendes que importantes. ya hay una estrategia jurídica. No solo eso, ya está asesorado, por supuesto. Y de hecho, esos fueron parte de los argumentos que se presentó con Noriega. El proceso con Noriega también se presentaron estos argumentos con sus diferencias. Porque Noriega no era presidente. A eso mismo voy. Noriega no era presidente, que hay mucha gente que lo confunde. No era presidente, se dieron otras condiciones. Ahora, Maduro, cuestionable o no su jerarquía, al hablar de presidente y en Venezuela, la estructura gubernamental, hacer referencia al presidente, a la extracción ilegal, etcétera, lo que procuran con esto es aplicar a las inmunidades y privilegios de los tribunales, de los tratados internacionales. De hecho, esto implicaría que no podría ser juzgado en un tribunal internacional, en un tribunal ordinario como lo es en Estados Unidos, y sí por un tribunal internacional, siempre que los estados fueran parte, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, y fueran parte del proceso. Ahora, esto no, estoy seguro, no va a ser acogido tampoco el tema de prisionero de guerra. No, porque se Porque supone que los prisionero de cargos que guerra, se le están imputando son cargos a federales. eso voy, tampoco prisionero de guerra, porque Estados Unidos no se encuentra, no le ha declarado la guerra a Venezuela, no se encuentra sino que lo que hizo fue, a través de cargos federales, fue ejecutar una orden de arresto a partir de una acusación. El juez lo paró en seco y le dijo, solamente necesito que me diga, ¿usted conoce conoce la acusación, sí o no? ¿Usted es Nicolás Maduro Moro? Sí. Lo mismo sucedió con Cilia Flores, exactamente lo mismo. A partir de esto, ¿qué va a pasar? El proceso, el 17 de marzo, es la segunda audiencia, donde se van a discutir o iniciarán las discusiones de estos temas, pero en el ínterin se van a ir negociando lo que podría ser informaciones valiosas, lo que podría ser la entrega de, tú lo hablabas, de esa delación, ¿verdad? De esa delación que lleva a tal vez a acusar a otros a entrega de bienes y por supuesto tal vez lograr que esa transición de la que hablábamos hace un momento se logre de manera efectiva, porque va a debilitar al sistema. A partir de la cabeza, porque por eso es que se agarra la cabeza del chavismo, que en este caso es representada por Nicolás Maduro. Finalmente, Pascal, y ya con esto despedimos, el peor escenario para Nicolás Maduro en prisión y su esposa Cilia Flores, o el mejor escenario que pudiera pasar. O sea, una negociación súper exitosa. O sea, creo que nada evitaría que cumpla condena, como tú dices. Tendrá que chuparse par de años cómodos, igual que su esposa, tendrán que chuparse par de años cómodos. Ahora bien, ¿cuál sería el mejor escenario? ¿Pudiera retornar a Venezuela o se iría a Rusia, a Turquía? Yo creo que retornar el peor escenario es que no haga ningún tipo de proceso de negociación, lo cual no creo que vaya a suceder, no le conviene, evidentemente. Él no va a asumir toda la responsabilidad por toda la estructura chavista, por Diosdado, por Padrino López, por todo. No lo va a hacer. Entonces, ese sería el peor escenario y evidentemente estaríamos hablando de condenas bastante grandes, bastante altas, porque por el cúmulo, recuerden que son varias acusaciones. Cadena perpetua. Se habla de cadena perpetua, pero estamos hablando de ciento y tantos de años por el cúmulo de penas. El mejor escenario es que a través de un proceso de negociación se entregue información, se condene a 10, 12 años, apelación a lo mejor la reduzca a la mitad y luego salga por qué sé yo, 5 años, 2 años y medio, etcétera, y se exilie en otro estado diferente a Venezuela. ¿Por qué? Señores, primero, Estados Unidos no va a permitir que influya de alguna manera, estando tan cercano a Venezuela, que influya de alguna manera dentro del territorio venezolano. Y se ha hablado y se ha ofrecido incluso Erdogan como
cabeza de Turquía a recibirlos. Posiblemente hasta, tú lo mencionabas ahorita, tal vez en Arabia Saudita o tal vez en Rusia, los reciban y tengan la posibilidad de hacerlo. Ese sería el mejor escenario y que a partir de esto, pues vivirían hasta que la muerte los separe. Y ¿sabías que esa era la pregunta final, pero abriste un apetito y no te puedo dejar ir de esa silla, Pascal, sin nosotros cerrar esto? ¿Y qué gana un Estado con recibir, por ejemplo, a una persona con el perfil de Maduro? Porque, por ejemplo, hablas de Turquía. Se supone que a Nicolás Maduro en este proceso le van a incautar bienes, ya se habla de incautación de cuentas en Suiza, se habla de que prácticamente a él como tal se lo llevaron. A Nicolás Maduro no le dieron tiempo ni de buscar un cepillo de dientes, llegó hasta sin documento y probablemente más nunca vuelva a pisar Venezuela. Entonces, ¿qué gana un país, por ejemplo, como Turquía, en decirte, mira, tú sabes que Maduro, ven para acá, ven, que yo te voy a dar casa, tiene que ser una buena casa, te voy a dar vehículos, tienen que ser buenos vehículos, de qué se va a mantener mensualmente, porque no va a salir pensionado de Venezuela. Claro, no va, claro. Entonces, ¿qué gana un país con esto? ¿Y cómo se sostiene a un exiliado, por ejemplo, de este perfil? Mira, ¿de dónde salen esos recursos? Tu pregunta es buenísima y voy a tratar de responderla bien breve. No solo qué gana, sino tal vez qué ganó ese país en su momento. Dos, a lo mejor la negociación no viene motivada exclusivamente, a motu propio, por el país, sino como parte de un proceso de negociación donde está involucrado el gobierno de Estados Unidos. Y en cuanto al mantenimiento, parte de la negociación va a ser evidentemente la entrega de ciertos, lo hablábamos, lo mencionábamos, posiblemente de ciertos bienes, de ciertos fondos, porque el sostenimiento, vamos a ver, Venezuela no va a mantener, no va a pagarle a Turquía para que, por ejemplo, o a Rusia para que mantenga a Maduro. Por Venezuela en caso de una transición, yo no veo a Edmundo González Urrutia, a María Corina Machado, pues mandando dinero para que pueda comer Maduro, cuando lo que ha sufrido precisamente Venezuela es hambre, falta de medicamentos, etc. Entonces, insisto, parte de la negociación en procesos como estos es la entrega de ciertos fondos de manejo que nace de, o ya sea por acuerdos previos con el Estado, un tema de reciprocidad con el Estado correspondiente o de una triangulación entre, en este caso, Estados Unidos y mediación de otros estados, como puede ser Brasil, como puede ser Rusia, que hablan con este tercer estado, Turquía, para que los reciban y lo protejan. Que no lo mencionamos, pero además del tema económico, hay un tema de seguridad importante. Y esa seguridad no se queda solo, evidentemente, el gobierno que los recibe parte y se encarga, pero es una carga, es un gasto que evidentemente también debe ser solventado por alguien. Bueno, muchas gracias. La verdad que el tiempo ha pasado sumamente rápido, Pascal. Está siendo una conversación sumamente interesante. Hemos abordado, yo creo que, aunque se nos quedan muchas cosas, pero lo más fundamental sobre esta situación ahora con el apresamiento de Nicolás Maduro Moro y los cargos que tendrán que enfrentar y sobre todo la situación actual y futura de la República Bolivariana de Venezuela. Así que decirle de que este espacio está a su disposición, siempre a su orden, y ojalá de que lo tengamos pronto por acá, porque todo esto va a ir recomponiendo todo el sistema geopolítico del mundo y también de que van a seguir pasando muchas incidencias. Cada día más nos damos cuenta de la importancia de lo que es tener expertos en derechos internacionales, que muchas veces no sabíamos, ven acá, ¿y para qué sirve esto? Esta gente, estos intelectuales que saben tanto del mundo y todo esto, al final hoy sabemos, veía muchos memes que decían de que estudié Derecho Internacional y no sabía en qué lo aplicaría. Hoy con la situación de Venezuela lo entiendo. Entonces, la verdad que el mundo va a seguir dando mucho de qué hablar y que tengamos la oportunidad de contar con el talento, la capacidad y esa gran preparación de usted, pues es un gran privilegio para nosotros. Así que invitarle a cada uno de ustedes a que compartan esta entrevista, que se suscriban en nuestro canal y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.